Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en una presentación más de la editorial de la Universidad Veracruzana. Tenemos el gusto de tener la presentación del libro Las Humanidades, Notas para una Historia Institucional de Pablo Ubierna, un libro editado dentro de la colección Biblioteca de la Universidad Veracruzana y que tenemos el gusto de tener esta presentación justo con el autor, con Sebastián Abad, director de la colección que da origen en la editorial de la Universidad Pedagógica en Argentina, donde salió originalmente esta publicación y que tenemos ahora el gusto de editar en la Universidad Veracruzana. Y para los comentarios de este libro, vamos también a darle la bienvenida a José Luis Martínez Suárez, quien, además de ser académico de la Facultad de Letras, con una gran trayectoria dentro de la Universidad Veracruzana, de la facultad, es además director del área de Humanidades de la Universidad Veracruzana, lo cual también conoce este tema desde muchísimas aristas y por lo cual también nos interesa nos interesa particularmente que él estuviera en los comentarios de esta presentación. Así que agradecemos a los que nos están viendo en estos momentos. Enviamos también un saludo a nuestros colegas en Argentina y a la gente que nos está viendo en Argentina, en especial a la editorial de la Universidad Pedagógica. Estamos ahora dándole la palabra a José Luis Martínez. José Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y procedo a leer unas líneas que preparé para la presentación de las humanidades. Las humanidades tienen un papel fundamental en cuanto a repensar el concepto de persona, a imaginar otras formas de vida, a través de profundizar y ampliar nuestra conciencia y apreciación de la experiencia humana en toda su extensión y diversidad. Excelente fruto de este movimiento de reflexión acerca de lo que Muccio Ordine llama la utilidad de lo inútil, las humanidades, es la obra que presentamos y que comentamos ahora, publicada por la Universidad Veracruzana en su colección Biblioteca. Me refiero a Las Humanidades, Notas para una Historia Institucional. En menos de 200 páginas, Pablo Ubierna nos introduce en un trayecto milenario a lo largo del cual el autor se detiene en los momentos que ha considerado clave para focalizar el vínculo entre las humanidades, los proyectos institucionales en los que ellas se desarrollaron y el sentido político de tales proyectos. Ubierna propone que la historia de esa reflexión sobre los textos está entroncada con la historia del desarrollo de las instituciones que la hicieron posible. Museos, bibliotecas, universidades, redes. El rescate de la instancia institucional nos permite centrarnos en ese aspecto que consideramos fundamental. La creación de saberes transmisibles y socialmente reproducibles se potencia ante todo en un marco que es institucional, no individual ni meramente colectivo. Estamos ante un texto erudito, ejemplarmente trabajado, tomando como eje lo que ha caracterizado el mejor ejercicio de las disciplinas humanísticas: la importancia del acceso a los archivos, la selección y el establecimiento de fuentes, su interpretación, traducción y divulgación. El autor entiende las humanidades ante todo como estudios históricos centrados en diversas tradiciones textuales a las que se les asigna el valor de clásicas. A su vez, el marco institucional es definido en términos muy amplios, simplemente como la forma y el contexto en que se presenta la reunión de libros y personas dedicadas a su estudio. La obra abarca un amplio espacio temporal y geográfico que va desde el antiguo mundo mediterráneo al ámbito latinoamericano del siglo XX. En principio, Ubierna nos muestra cómo, desde origen, lo institucional se encuentra asociado con lo sacramental,
el estudio de los textos motivó que las bibliotecas se convirtieran en una necesidad que se vuelve regla en Grecia, Roma y Bizancio. Es en Alejandría, escribe Ubierna, donde se forjaron los instrumentos técnicos de fijación de textos, de lectura y comentario, así como las instituciones que iban a permitir el desarrollo de las humanidades. Posteriormente, el autor se aboca a examinar dos instituciones persas, las escuelas de Gondesapur y Nisibis, arrojando luz a una dinámica institucional que determinará el curso de las humanidades tanto en el Oriente Islámico como en el Occidente cristiano. Prosigue Pablo Ubierna ilustrando el gran movimiento de traductores surgido hacia el siglo XI, haciendo confluir el latín con el griego y el árabe. A partir del siglo XII, tal impulso traductor hará proliferar escuelas que posteriormente darán lugar a la formación de universidades como la de París y la de Oxford, entidades clave en el desarrollo posterior de las humanidades durante el Renacimiento y los siglos XVII y XVIII. Temas estos de los capítulos cuarto y quinto del libro que presentamos, abordando las aportaciones de los benedictinos de Saint-Mao y los intelectuales jansenistas de la abadía de Port Royal, que consolidan una actitud científica centrada en la discusión de los textos, dando así un nuevo giro a la historia de las humanidades. De tal manera que llegamos a los planteamientos de la obra considerando los siglos XIX y XX, siglos donde destacarán tres ideas fundamentales: el ideal pedagógico, el científico y el político, transformando el método de los alcances de las humanidades, perfilando el proyecto formativo y profesional de estas, agregándole la presencia del factor político, que hizo de esos estudios un programa de desarrollo nacional. Pablo Ubierna aclara que fue el interés de la editorial de la Universidad Veracruzana por este texto, así como la intención de llegar a un público más amplio, rebasando el ámbito argentino, lo que lo llevó a profundizar en la organización institucional de las humanidades en el siglo XX a nivel internacional, señalando líneas de análisis y de discusión que, creemos, nos dice el autor, pueden ser interesantes para lectores en lengua castellana, sobre todo en Latinoamérica. Al final de su trabajo, Ubierna nos deja una verdadera invitación a la danza reflexiva al exponer una tesis sobre la organización institucional de las humanidades en el siglo XX a nivel internacional, proponiendo líneas de análisis que sin duda resultan especialmente interesantes para los lectores latinoamericanos. Las humanidades, notas para una historia institucional, está esperando la lectura de ustedes. Un verdadero acierto de Edgar Valencia, director de nuestra editorial universitaria, publicar Las Humanidades, notas para una historia institucional de Pablo Ubierna, enriqueciendo el catálogo de tan importante editorial que brilla muy alto desde hace 70 años en la cultura mexicana y que con el conocimiento, sensibilidad y acierto de su director actual y su equipo de trabajo, dan lustre al humanista lema de la Universidad Veracruzana: Lis de Veracruz, arte, ciencia, luz, al publicar obras como esta de Pablo Ubierna. Mi felicitación más amplia y la invitación sincera a acercarnos a estas páginas que realmente modifican el concepto de las humanidades, haciéndonos ver que nos hace falta un programa que las integre, pero que tenemos que fortalecer esta institución formalizada por el libro. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Luis, por estos comentarios a la obra. Y queremos invitar ahora a Sebastián Abad, que él es el director de la colección en donde apareció originalmente este libro. Es de la colección de la editorial universitaria de la Pedagógica en Argentina,
La colección es una frase que se encuentra en San Agustín, tengo entendido, mi quaestio factus sum, y que parte, bueno, de que uno se pregunta, uno se vuelve esa pregunta, tiene que interesarse, tiene que cuestionarse, y es por eso que, digamos, tengo entendido que inician esta colección. Entonces, adelante, Sebastián. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. Buenas tardes, quería ante todo agradecer a la Universidad Veracruzana, particularmente en este momento a Edgar y a José Luis. Gracias, José Luis, por las palabras. Estamos muy contentos de que un libro que viene del esfuerzo intenso de un intelectual y un profesor nuestro, Pablo Ubierna, sea interesante también para una universidad como la Veracruzana. Por supuesto que esto no es azar, porque las conversaciones universitarias Argentina-México, México-Argentina, incluso la hospitalidad de México respecto de muchos intelectuales argentinos es más que conocida. Así que agradecimiento y alegría de tener esta conversación y de que ustedes hayan publicado el libro que nosotros hicimos con tanto esfuerzo. Digo nosotros en la colección, pero el verdadero esfuerzo es el de Pablo Ubierna. Respecto de la conversación latinoamericana, me parece tan importante que conversemos sobre cosas de Latinoamérica como sobre cosas universales. Como decía Borges en un famoso texto que se llama El escritor argentino y la tradición. El escritor argentino, el escritor mexicano, la conversación argentino-mexicana puede ser universal. No hay ninguna razón para que no lo sea. Podemos hablar de Chichén Itzá, podemos hablar del tango y también podemos hablar de los humanistas. Podemos hablar de la Biblioteca de Alejandría, de los textos griegos y podemos hablar también de Humboldt. En la medida en que seamos rigurosos, en que seamos estudiosos, en la medida en que amemos profundamente lo que estamos haciendo. Así que tanto el libro como la conversación que hoy se inaugura entre Argentina y México son latinoamericanas y universales, y yo también lo celebro y quiero contribuir con todas mis fuerzas desde la Universidad Pedagógica Nacional para que eso siga presente y en aumento. Respecto del libro y de la colección, 2 palabras más. Mi tarea es solamente enmarcar para que Pablo nos cuente y para que la conversación se inicie a la luz de esta presentación. El problema o la discusión respecto de esta colección es respecto de una novedad en la Argentina, no las humanidades, sino el planteo de la colección, pero también de otra novedad que es nuestra universidad, que es muy joven, mucho más joven aún que la veracruzana. Según nos relataba Edgar tiene 75 años, nosotros como Universidad Nacional de la Argentina tenemos 4. Somos un bebé, una criatura universitaria. Entonces, reflexionamos no solo sobre nuestro estatuto como universidad pedagógica, sino también sobre la dimensión humanística constitutiva de lo pedagógico entendido como formación. Y a la luz de esa conversación de nuestra universidad surge esta colección. Como recién decía José Luis, como también decía Edgar, la colección es la retoma de una frase de Agustín de Hipona, mi quaestio factus sum. Me he vuelto una pregunta para mí mismo. Y eso es como la síntesis de este doble interrogante, el interrogante por las instituciones formativas y humanísticas e interrogante por las humanidades. Ese interrogante es siempre el propulsor, el principio de movimiento de toda tarea humanística, lo que señalaba José Luis al comienzo de su alocución. La colección en ese sentido intenta, a partir del libro de Pablo, a partir de un encuadramiento institucional de las prácticas humanísticas, recoger en la enorme tradición humanística que se inicia en el mismo comienzo del libro de Pablo, recoger los hitos que resultan relevantes no solamente en sí mismos, sino también para las instituciones en las que nosotros estamos trabajando, particularmente en la Argentina, pero ahora a la luz de la publicación en México de este libro, también entendemos que las humanidades y el libro de Pablo es relevante, al menos en parte, para la tradición mexicana. Y eso es una gran noticia para nosotros. Entonces el nombre de la colección es un homenaje
si se quiere, a un protohumanista, al más existencialista de los padres de la Iglesia, y al mismo tiempo es el inicio de un camino que nosotros queremos hacer en la universidad. Y solamente quería contarles un detalle de esta colección, que es lo que particularmente nos enorgullece por el resultado y el trabajo. Decidimos que los libros que se publiquen a la luz y en continuación del encuadramiento que indica Pablo en su primer libro, sean bilingües. Entonces, el primer libro que publicamos en la línea del homenaje a Agustín, de Magistro sobre el Maestro, es español-latino, y el segundo volumen de la colección, los textos seleccionados sobre educación y formación de la enciclopedia, son bilingües español-francés, y el próximo libro que publicaremos probablemente sea español-alemán. O sea, es un intento de conversar universalmente desde nuestro lugar. No quiero extenderme mucho más, solamente reforzar el comentario de José Luis sobre la importancia que le asigna Pablo a las instituciones en lo que se refiere a las prácticas humanísticas, y lo quiero reforzar porque según la conversación previa con nuestros colegas mexicanos y la conversación en Argentina, las instituciones humanísticas son fundantes de las prácticas humanísticas, y en ese sentido no debemos perder de vista nunca su importancia en diversos planos: el financiamiento, el apoyo, la estructuración, las conversaciones que hace posible. Gracias, muy agradecido por esta invitación y por esta publicación, y le doy la palabra a Pablo, entiendo. Sí, gracias Sebastián por estos comentarios, y incorporamos a la plática a Pablo. Aquí le damos la bienvenida, las buenas noches en Argentina, las buenas tardes a quienes aún nos están sintonizando ahorita en México. Aquí todavía son apenas las 6:20, pero en Argentina pasan de las 8 de la noche, pero bueno, esto es todavía temprano, o es una hora muy buena para hablar justo de las humanidades. Así que adelante, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Edgar, y muchísimas gracias a todos los involucrados en que este libro saliera a la luz, a la gente de la editorial de la UNIPE, de la Universidad Pedagógica, a la editorial veracruzana, a José Luis, por su lectura atenta del texto y esta presentación yendo al nudo de la cuestión. Estoy de verdad muy, muy agradecido y en un punto emocionado también porque estos lazos puedan establecerse. Solamente me animo a decir 2 palabras. La invitación a la lectura está hecha, ojalá a la gente le interese esa lectura, y como decía José Luis, y lo que me animo a decir 2 palabras apenas sobre el sentido último que yo buscaba en este libro, que es también el sentido programático que le queríamos dar al trabajo en humanidades en la universidad, como recordaba Sebastián recién. Lo primero que intenta el libro es definir las humanidades, algo que José Luis trajo a la luz muy certeramente. Darle una definición a las humanidades y después señalar las características de su método de trabajo. Un método sobre los textos y en la evolución de las humanidades también sobre los objetos de arte, objetos arqueológicos, el conjunto de prácticas que han conformado las disciplinas humanísticas a lo largo de los siglos. Para muchas cuestiones esto, pero recalco una que está señalada sobre el final y que es en ese último lugar en el que aparece tal vez el valor mayor que le quise dar. El conocimiento y la comprensión de las tradiciones políticas y culturales se da
a partir de las ideas, las cuales esas tradiciones, esos esquemas de representación que esas propias tradiciones se hacen de sí mismas. Esos esquemas de representación, esas ideas, han sido vehiculizadas en cada una de las tradiciones con las que nos topemos, en las nuestras también, a través de ciertos textos. Y las humanidades son justamente las que han desarrollado a lo largo de una historia bimilenaria ya los métodos de acercamiento crítico a esos textos. Si sabemos cómo manipular un texto en el sentido de tratar de entenderlo, es por lo que las humanidades han ido desarrollando. Y esto es, en el epílogo del libro, para mí lo necesario para nuestros países. Nos relacionamos, con toda una serie de culturas, de sociedades, de mercados, los podemos definir desde muchos encuadres, a nivel global. Y la pregunta es, ¿cuánto conocimiento científico generamos sobre esas sociedades con las cuales nos desarrollamos obligadamente? En el caso concreto de México y de la Argentina, son dos países que por envergadura, por tamaño, por desarrollo relativo, por población, por historia, tienen una inserción en el esquema internacional que nos obliga a relacionarnos con toda una serie de tradiciones culturales y políticas, sobre las cuales, y en esto específicamente sobre el caso argentino, no veíamos que hubiera un desarrollo humanístico profundo a nivel institucional. Esto es para mí importante señalarlo, porque la defensa de las humanidades puede venir de muchos lados, necesita venir de muchos lados, son muchas las facetas que encuadran estas disciplinas, nuestras disciplinas, pero esta que señalo ahora es una faceta ampliamente dejada de lado. Y eso, creo, en muchos de nuestros universos, por una incomprensión de cómo se ha dado el desarrollo de las humanidades y qué es lo que está en juego en su producción. En uno de los acápites del libro, uno de los personajes más importantes en el desarrollo institucional, universitario y de la investigación científica en el siglo XX, el norteamericano Abraham Flexner, menciona el esfuerzo ingente que se hizo en Estados Unidos a fines del siglo XIX para proveer a los científicos de laboratorio y a los scholars, una palabra en inglés difícil de traducir al castellano, al erudito técnico universitario en humanidades, con bibliotecas. En otro acápite, el sinólogo belga Simon Leys, nom de plume, de Pierre Ryckmans, uno de los grandes sinólogos del siglo XX, en una locución en la recepción de un doctorado honoris causa en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, decía que entre las condiciones que enumeraba para una buena universidad, señalaba una buena biblioteca que va de suyo. Y ese que va de suyo, en el francés de Simon Leys, nos obligaba a pensarlo en castellano muy profundamente, porque no va de suyo entre nosotros. No va de suyo que las humanidades se desarrollen a partir de esos requerimientos estructurales que necesitan para su desarrollo. En este caso son los libros. A nadie se le ocurre en nuestros universos armar laboratorios sin el instrumental, laboratorios en biotecnología, sin el instrumental necesario para eso. Pero solemos pensar que el desarrollo de las disciplinas humanísticas no conlleva el desarrollo de bibliotecas universitarias de trabajo en paralelo. Estas son algunas de las cuestiones que quise poner sobre la mesa para señalar que desde una comprensión errada de qué son las humanidades y qué han venido siendo los últimos 2000 años,
podemos invertir esfuerzo y dinero sin demasiada utilidad en el largo plazo, digamos. Entonces, el libro se termina dibujando desde ese subtítulo, que son Notas para una historia institucional, para señalar que ese desarrollo, como recordaba José Luis recién, ese desarrollo de las humanidades no se dio como la exudación del goce cultural de ciertas élites, sino que fue parte de un programa de desarrollo que se dio en el marco de instituciones. Fue querido y fue estructurado. Y así es como las humanidades se desarrollaron. En la medida en que la comprensión de la historia de las humanidades nos permita, al llegar a alguna luz sobre sus verdaderas características, creo que podremos entender el lugar que necesitan tener en nuestros países. El libro en su estructura intenta también señalar el valor dado a la discusión bibliográfica, el lugar dado a las lenguas, y trata de mostrar esto en la propia, de una manera no necesariamente evidente, en la propia estructura del libro, en los textos en idiomas extranjeros traducidos y en la profusión de notas y en la educación secundaria, en todo lo que anida en ese tipo de presentación. Eso también es parte del carácter científico de las humanidades y quería que estuviera de alguna manera presente, por lo menos en el desarrollo formal del libro. Esa es más o menos fueron las ideas que motivaron el libro, y que era una forma de empezar a condensar algunos pensamientos y algunas notas que yo había venido tomando sobre la reflexión sobre nuestras disciplinas desde hace tiempo. Por mi parte, presentaría el libro de esa manera, y si tienen preguntas vamos charlando. Bueno, gracias Pablo. Bueno, creo que han hablado en general del libro, digamos, algunos aspectos también quizás más puntuales. Digamos, a la Universidad Veracruzana nos interesó justo por el debate de las humanidades, que consideramos que es muy necesario un debate sobre las humanidades, y tal como lo presenta, que esto también es una adaptación para México de la edición original, y esto hay que también que comentarlo, que como la edición argentina concluía con una parte enfocada justo al modelo argentino, pero todo el desarrollo de las humanidades como una institución, digamos, el gran papel de las universidades, de las bibliotecas, de los traductores, de los monasterios, de los traductores que estaban ahí, digamos, de esta difusión del conocimiento tanto en, digamos, la difusión de estas lenguas, de cómo del griego pasaba al árabe, del árabe pasaba al castellano, y a partir de ahí se diseminaba el conocimiento. Digamos, cómo las universidades juegan un papel fundamental, y cómo esta historia, digamos, gira también alrededor de una biblioteca. Y actualmente, cómo no podemos pensar a las humanidades sin una biblioteca, digamos, también como parte central del pensamiento, como la médula de un lugar, o sea, no solamente como un sitio en el cual estar, sino también un sitio en el cual pensar, digamos, en este diálogo con la tradición que nos permite, digamos, todo este acervo como parte también de un programa. Digamos, es parte de lo que como editorial nos interesó esta discusión, y digamos, por lo cual lo tenemos ahora por acá.
Y justo en esto, digamos, con toda esta trayectoria, ¿cómo es que ven ustedes el papel actual de las humanidades en Argentina y bueno, y en México? Pensando también en José Luis, si puede comentar al respecto. Comenzamos con quién, con Sebastián. Yo quisiera hacer un comentario muy breve en relación solamente con la universidad en la que nosotros estamos, por el papel que yo tengo, similar al de José Luis, en la gestión universitaria, y luego dejar a Pablo, en lo que a Argentina se refiere, un comentario que es lo que constituye el último capítulo del libro en la versión argentina. Tal vez es interesante que Pablo comente, si te parece, las diferencias entre el caso mexicano y la Argentina. En lo que se refiere a la Argentina, yo solamente quiero decir que en nuestro caso, en nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional, hay varias cosas interesantes al respecto. El primer término es que hay un departamento, según la tradición más bien alemana norteamericana y no la tradición napoleónica. En nuestra universidad es una estructura departamental que implica un trabajo en sí mismo, por ser departamental, de colegialidad y de asociación areal, distinto del sistema de facultades. O sea, ya tenemos un primer desafío ahí de trabajo, y tenemos también un desafío de trabajo porque en la Argentina la tradición de las universidades es básicamente de facultad. O sea que tenemos como un desafío de innovación al respecto. Ahí ya tenemos un primer problema, y el segundo problema que enfrentamos, que nos parece relevante, es que las humanidades en nuestra universidad son las universidades en una universidad pedagógica cuya estructura es similar a la Universidad Pedagógica en México, que tiene como una función muy centralizada y muy temática en la formación de agentes del sistema educativo, pero no solamente del sistema educativo, porque nosotros ampliamos la dimensión de lo pedagógico también a otros actores estatales que no necesariamente son maestros. Entonces, uno de los problemas y de los interrogantes que tenemos es qué relación puede haber entre las humanidades y la formación de agentes en general, no solamente maestros, que luego se desempeñan en el Estado. ¿Tiene algún sentido esa conexión? ¿Es relevante el planteo de las humanidades en general, en nuestro caso, letras, historia y filosofía, para un actor estatal? Las discusiones en el caso argentino, no sé, en el caso puntual en México, son relevantes porque nosotros tenemos una tradición problemática respecto de la constitución de nuestro Estado, y además en este momento tenemos gravísimos problemas económicos asociados a la pandemia, y no solamente asociados a la pandemia. Entonces la cuestión de la formación en general de los agentes estatales y de las humanidades respecto de esa formación es muy, muy importante. Otro tema que es el que quiero solamente señalar para que, si cabe, Pablo se explaye, es la problemática recepción. Así son las palabras de Pablo, la problemática recepción del legado de los dos hermanos Humboldt. Es una metáfora que utiliza Pablo para señalar las diferencias que la Argentina traen consigo la recepción de las ciencias naturales, físicas o ciencias duras, por un lado, que tienen un desarrollo en lo que a instrumentales y laboratorios se refieren muy importante, porque hay un conjunto de figuras extraordinariamente relevantes que logran institucionalizar estas ciencias, a diferencia de lo que pasa con las humanidades. Y la recepción del humboldtianismo de Guillermo, no de Alejandro, es trunco. Lo que pasa con las humanidades en nuestro país, en general, es que no necesariamente logran proveerse de soportes institucionales robustos, y particularmente, como decía Edgar, y eso es un problema que además en nuestra universidad es extremadamente relevante, particularmente de bibliotecas. Entonces, para terminar
esta observación, hay un punto en nuestra universidad que es novísima, que es cómo conseguimos construir una gran biblioteca. Cuando vos lo decías, Edgar, la biblioteca como lugar no solamente para estudiar, sino para estar, resonaba profundamente en el problema que nosotros tenemos como universidad nueva, que es que si bien vivimos en el mundo de los recursos digitales, no podemos bajo ningún concepto renunciar a la idea, a la forma arquitectónica y a la estructura simbólica de la biblioteca como núcleo de las humanidades. Adelante, Pablo, sí. Bueno, en relación con lo que comentaba Edgar y recién decía Sebastián, hay dos partes que habría que atacar en la respuesta. Uno es en relación con lo de Edgar, el lugar de la biblioteca. El lugar de la biblioteca como conjunto de reservorio de documentación y como lugar de encuentro. Ahora, ese lugar de la biblioteca está siendo totalmente criticado en la actualidad a partir de los procesos de digitalización de los cuales todos somos parte y beneficiarios, sin duda alguna. Pero lo interesante con esto es que en estos amplios procesos de digitalización que estamos viviendo, las grandes tradiciones universitarias del mundo siguen invirtiendo en bibliotecas. Esta es la primera pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer frente a el horizonte de crítica sobre el lugar de la biblioteca en el siglo XXI y en los procesos de digitalización. Hay algo más que lo digital en la investigación, como hay algo más que lo virtual en el proceso educativo. Ese algo es el encuentro entre las personas y el encuentro con los libros, que es muy distinto y es muy particular, y al que solamente podemos, del que solamente podemos decir su importancia aquellos que lo frecuentamos, no aquellos que no lo frecuentan. Pues somos nosotros, las mujeres y los hombres, que sabemos del valor del libro y del valor de la biblioteca, los que tenemos que salir a la argumentación. El primer ejemplo, y esto se desagrega en discusiones sin duda más amplias, es poner en evidencia cómo las grandes tradiciones universitarias, digo, la norteamericana, la alemana, la francesa, con la que estoy más en contacto, han venido invirtiendo en los últimos 4 o 5 años en tremendas bibliotecas, en muy importantes procesos de renovación edilicia y de inversión en la conformación de esta biblioteca, para pensar qué es lo que se anida detrás de esta decisión. Eso por un lado. Porque hablar de bibliotecas no va a ser gratuito en los años que vienen para los humanistas. Hablar de bibliotecas y sostener su importancia va a tener un costo que vamos a tener que estar preparados para defender. El otro es lo que señalaba Sebastián en relación con la pata argentina de la discusión. Ese último capítulo argentino agregaba toda una serie de ejemplos institucionales que el lector argentino conoce bien en las universidades más tradicionales de la Argentina, pero que yendo a esa discusión a la que nos remitía Sebastián, que es la recepción del proyecto humboldtiano, creo que sí puede tener alcances latinoamericanos. El proyecto humboldtiano es, una vez más, el proyecto de una institución, la Universidad de Berlín. La Universidad de Berlín, que es la que renueva completamente el horizonte universitario a principios del siglo XIX, inventando, conjugando dos cuestiones que en los siglos previos habían quedado separadas: la investigación y la docencia. Ese binomio de investigación y docencia en el ámbito universitario, no como mera repetición manualística, que era lo que gran parte de las universidades venían haciendo, ni como investigación científica que se desarrollaba
por afuera de la universidad en las muy conocidas sociedades científicas, tanto en Francia como en Prusia, como en Inglaterra. Ese binomio conjugado es lo que transforma la Universidad de Berlín en el marco institucional que a lo largo del siglo XIX van a copiar todo. Con mayor o menor premura van a copiar todo. Y acá señalo dos anécdotas, con todo el valor relativo que puede tener una anécdota para ejemplificar. Pero la Universidad de Berlín se funda dado que la Universidad del Reino de Prusia, que era Halle, había quedado en poder de las fuerzas napoleónicas. Prusia, con la mitad del territorio ocupado por las fuerzas napoleónicas, con sus aliados históricos en el momento álgido de las guerras napoleónicas, la famosa Confederación del Rin, aliados con Napoleón, en ese momento complejo de su historia decide fundar una universidad. Esto es para una mínima anécdota para recordarle a nuestros agentes decisorios que tal vez nunca sea el momento para la inversión universitaria. O tal vez siempre es el momento para la inversión universitaria. Si hubo un país que tenía necesidades más acuciantes en ese 1809-1810, era Prusia. Y decide fundar una universidad. Ahí se juegan muchos destinos. El otro es Louis Pasteur, diciendo sobre la guerra franco-prusiana después de la derrota de 1870. La guerra la perdimos en la universidad, no la perdimos en el campo de batalla. Y Francia, un poquito antes, en la década del 60, empieza recién a cambiar su sistema universitario para adecuarlo a esa novedad. En esa novedad, cuando se conjuga investigación y docencia en la nueva universidad del siglo XIX, yo hablo de la recepción trunca porque los hermanos von Humboldt son dos. Alexander, el más conocido en Latinoamérica por sus viajes de naturalista, y Wilhelm, Guillermo von Humboldt, que era un filólogo. La Universidad de Berlín tiene dos patas, la pata humanista y el proyecto universitario tiene dos patas, el proyecto científico, natural y biológico y el proyecto humanístico. Y no se entiende si no están los dos presentes. Por una serie de razones históricas que para el caso argentino se rastrean muy bien por la particular versión del positivismo francés que se da entre nosotros, en la generación de instituciones universitarias. La recepción de la tradición humboldtiana es trunca, y ese es el subtítulo de uno de los capítulos. Se recibe a Alexander, se recibe el desarrollo científico natural y biológico, físico, natural y biológico, pero no el desarrollo humanístico. Cuando Alemania a principios del siglo XIX, cuando Prusia, dentro del Imperio Alemán, a principios del siglo XIX, ve que la estructura de la universidad, que ya tenía 100 años, se empieza a anquilosar y que el desarrollo científico requiere de otros desarrollos institucionales, funda la famosa Kaiser Wilhelm Gesellschaft, la Sociedad Kaiser Guillermo, para el progreso de las ciencias, que se va a terminar, que va a ser después de la Segunda Guerra Mundial, el Max Planck Institute, conocido por todos. Ahora, el desarrollo de este nuevo momento, del desarrollo institucional de la ciencia en Alemania, en la Prusia de 1911 a 1913, se lo encargan a un humanista, se lo encargan a von Harnack, un especialista en literatura neotestamentaria. Von Harnack es el que arma, un humanista es el que arma la estructura del sistema científico alemán. Von Harnack es el que decide la estructura que van a tener los laboratorios y es el que decide que hay que darle laboratorios de investigación a las grandes figuras que están emergiendo, entre ellos un joven llamado Einstein. Pero esto lo piensa un humanista. Y el Max Planck, como las copias del Max Planck
que suceden. Una de las cosas que hace Abraham Flexner es viajar a Alemania y traer esa idea, llevar esa idea a Estados Unidos, y donde sale el Institute for Advanced Study de Princeton. Tienen una pata humanística. No es el caso de México, pero cuando uno lee la historia del Max Planck en los medios en la Argentina o la historia del Institute de Princeton, siempre es Einstein, Oppenheimer, en el caso del Institute, el desarrollo nuclear, y nunca la pata humanística. Tanto el Max Planck como el Institute de Princeton tienen desde su origen la mitad de su inversión en humanidades. De entonces hasta hoy, junto con, y es uno de los capítulos del libro, junto con los grandes científicos escapados de la Alemania nazi que contrata el Institute de Princeton, y conocidos por todos en la vulgata de esa divulgación de nosotros, Einstein, Oppenheimer, etc. Están Panofsky, Hetty Elsbeth, humanistas. Se piensan en ese patrón de desarrollo científico que inventa la tradición de la Universidad de Berlín. Y así es hasta el día de hoy. Nosotros recibimos una versión trunca de esto, y ese es parte de nuestro problema. Nosotros nos hemos obligado, desde la conformación de nuestros estados en el siglo XIX, digo nosotros en Latinoamérica, a pensar lo local. Perfecto. A pensar en la medida de nuestras posibilidades lo regional, que es relativamente discutible de acuerdo al caso. ¿Cómo definimos lo regional? Y ahí el desarrollo de las relaciones personales entre México y Argentina muestran los límites de una concepción de lo regional. En términos institucionales, no nos sentimos históricamente parte de la misma región, porque hemos colaborado bastante poco. Por más que los lazos personales de muchos de nuestros emigrados, recibidos gentilmente en México, exiliados, como mencionaba Sebastián, han sido profundísimos e importantísimos para la tradición cultural argentina. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestros países tienen que pensar lo global? Porque estamos obligados a pensar lo global. No lo podemos hacer con las estructuras que hemos desarrollado para pensar lo local. Los argentinos no podemos pensar nuestra inserción en el mundo desde el desarrollo institucional con el cual pensamos la historia argentina. Dirán los mexicanos, ¿cómo les pasa a ustedes? Pero la Argentina, cuando se desarrolla, se relaciona con el mundo chino, con el mundo turco y el Gran Asia Central, con el mundo islámico. Argentina y México son países del G20, somos países de desarrollo relativo importantes, tenemos un lugar en el concierto de las naciones, pero no tenemos la generación de conocimiento claves para el diálogo autónomo con esa realidad. Creo que es una discusión en el desarrollo de las humanidades que entre nosotros, por lo menos es la que yo quiero dar para mi país, creo que es válido y creo que es tratar de señalar. Yo soy historiador, entonces el libro se estructura inevitablemente como una serie de viñetas históricas. No lo puedo hacer de otra manera para señalar lo que quiero señalar. Ahora, en ese punto, la historia, como muchas otras disciplinas, puede ser maestra. Y en el caso al que traía a colación Sebastián de la Universidad de Berlín, creo que lo señala. Ese proyecto universitario se copia de la misma manera en todo el mundo. En Europa Occidental, se copia así en Rusia, se copia así en Estados Unidos, no se copia de la misma manera en la Argentina, y creo que hay razones históricas para explicarlo. En el caso nuestro es cómo se da la particular recepción de la discusión positivista en la Argentina, ¿no? La discusión en este caso entre Víctor Poussin, un filósofo, y Alexander von Humboldt, etc. Entonces, se salvó un lugar institucional para la filosofía entre nosotros, pero no para el desarrollo de las humanidades. Y algunas personas en nuestro medio, a lo largo de lo que habla de ese capítulo que está en la edición original, han intentado señalar esto con suerte más bien esquiva, digamos, en términos de desarrollo institucional y de ser ejecutivo. Pero la pregunta es, ¿cómo pensamos que podemos
desde nuestros países relacionarnos con el mundo sin producir conocimiento científico sobre ese mundo? Esa es la pregunta que yo le hago a nuestros decisores de presupuesto. Y una vez que nos respondemos de que hay que generarlo, las humanidades tienen un formato para hacerlo, que es la reunión de personas y libros. Y ahí es donde viene el lugar de las bibliotecas. José Luis. Comparto plenamente lo que acabas de mencionar. Desafortunadamente en nuestros países se comparten los aspectos negativos que enfrentan las humanidades, y particularmente por eso me interesa tu libro, que lo leí la semana pasada por invitación de Edgar, pero acababa de leer otro libro que versa sobre la historia del libro antiguo. Es un libro de Irene Vallejo, claro. El infinito en un junco, y que conecta, y bueno, hago la relación porque ese libro se lee como si fuera una conversación, y estilísticamente me topo con tu libro, que toca un tema que parece, asociamos lo teórico con lo frío y con lo que de pronto pareciera no tener un efecto positivo en el acto de la lectura, y me fui topando con un libro que, al abordar el concepto de la institucionalidad que articula lo que conocemos como humanidades, deja fluir y deja pensar, y es propositivo. Y entonces, de lo que me doy cuenta es lo que expones aquí, y que para el caso mexicano, para el caso latinoamericano en su conjunto, es una realidad. Tenemos en todas nuestras universidades, tenemos el área de humanidades o de ciencias sociales, pero ocurre que se manejan, aunque en el discurso no es dicho así, pero disciplinariamente se manejan como compartimentos estancos, de tal manera que no se fomenta el diálogo, y lo que las humanidades articulan en tanto posibilidad de calidad humana es precisamente ese encuentro consigo mismo y con el otro, y que el libro ha posibilitado a lo largo de su historia, y que ese reservorio, ese lugar donde se guarda el libro, es el que articula estos procesos de encuentro. En consecuencia, la propuesta de acercarse a las humanidades desde la perspectiva de la institucionalización que tú propones, me parece que debería articular un programa que seguiríamos en las universidades, y yo sueño con la idea de una especie de tronco común que articule ciencias duras y humanidades, pero un tronco común conformado por la experiencia humanista, la formación humanista. Entonces, ese sería una articulación que volviera a ligar la ciencia que conocemos como dura con la reflexión, que no sé por qué nos sitúan como blandas, si finalmente en todos los casos producimos conocimiento, y ese conocimiento enriquece la naturaleza humana. De tal manera que si ese programa, con los apoyos, pudiera permear el sistema educativo, tendríamos en primer lugar una comunidad que sabría leer. Si logramos tener una comunidad que sepa leer, realmente la institucionalidad se viene dando casi sola, porque el autodidactismo es uno de los aspectos que no necesitan una institucionalidad como la conocemos ahora. De tal manera que en México padecemos la falta de presupuesto y de sensibilidad para valorar las humanidades, aunque en el discurso de todos los rectorados, pues aparece como un principio fundamental de articulación de lo que es la universidad. Pero hace falta ponerle médula a ese discurso, y lo estás proponiendo tú con algo tan aparentemente sencillo, pero completamente complejo, que es: démosle el valor que realmente tiene a la biblioteca, al libro
y a lo que ejerce en el individuo. De tal manera que a mí me satisface mucho tu libro, no solo por el estilo, por supuesto, porque se deja leer agradablemente, sino por la propuesta que queda vibrando allí en la posibilidad de hacer una transformación real a partir de las humanidades en su ejercicio institucional. Así que, repito, mi felicitación a ti como autor y a la Universidad Pedagógica por albergar una colección como esta que ahora presentamos. Muchas gracias, de corazón. Pues gracias, José Luis, por estos comentarios finales. Gracias a Sebastián Abad, director de la colección, miembro de la Universidad Pedagógica Argentina, a Pablo Ubierna, autor de este libro que se puede conseguir directamente en la librería de Perión. Lo pueden contactar aquí mismo para envíos a todo el país. Y el libro, digamos, está disponible, digamos, en esta red de librerías independientes, que es la RELI, así que también ahí lo pueden conseguir. Gracias, buenas noches a los que nos han estado siguiendo, y recordamos entonces Las Humanidades de Pablo Ubierna, Notas para una Historia Institucional. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A ustedes.